Bradley Hanson, de 13 años, salió de su hogar el 10 de noviembre de 1995 sin informar a su madre sobre la cancelación de clases. En cambio, se escabulló a la casa de un amigo y nunca regresó. Más tarde, cuando los recolectores de basura llegaron a vaciar los contenedores, notaron algunas pruebas preocupantes dentro de uno de los botes del vecindario. Pero desafortunadamente, esta pequeña cantidad de pruebas no fue suficiente para llevar a una condena, al menos no todavía. Pero cuando los investigadores finalmente revelaron a su sospechoso principal, la familia de Bradley quedó impactada, porque el crimen golpeó mucho más cerca de casa de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. Bradley Hanson era un típico adolescente de mediados de los 90. Siendo de 13 años, acababa de llegar a la edad en la que comenzaba a interesarse en encontrar una novia, y había muchas chicas de su edad en su escuela en Phoenix, Arizona. Bradley estaba inscrito en la escuela secundaria Centennial en Phoenix, donde había establecido un grupo central de amigos en los que sentía que podía confiar. Uno de sus amigos más cercanos era un chico llamado Jeremy Batch, y Bradley eran prácticamente inseparables. Solían pasar el rato antes y después de la escuela, siendo los primeros en encontrarse. Era noviembre de 1995. Brad y Jeremy conversaron ese mes sobre el Día de los Veteranos, una festividad popular en Estados Unidos. Sabiendo que ambos estarían fuera de la escuela por el feriado, habían estado planeando emocionados sobre lo que podrían hacer con todo su tiempo libre. Pero lo loco es que la madre de Brad ni siquiera se dio cuenta de que los niños estarían fuera de la escuela por el feriado, y Brad no tenía planes de decírselo. No sabemos si guardó esta información en secreto de su madre porque temía que ella pudiera interferir con sus planes, o si simplemente no se dio cuenta de que su madre desconocía el feriado. Pero sea cual sea el caso, Brad y Jeremy tenían un gran día por delante. Cuando llegó el Día de los Veteranos, el 10 de noviembre, Brad se levantó, se vistió y se preparó para el día como si fuera cualquier otro. Luego tomó prestada la bicicleta de su vecino y se dirigió hacia la escuela. Su madre lo vio partir y, obviamente creyendo que era un día escolar, no pensó mucho más sobre la situación. Pero como sabemos, Brad no tenía planes de ir a la escuela ese día. En algún momento, Brad cambió de rumbo hacia la casa de su amigo Jeremy. Se cree que una de las razones por las que Brad estaba tan emocionado con sus planes ese día era porque se esperaba que una chica llamada Taylor apareciera en la casa de Jeremy más tarde esa tarde. Taylor era una amiga de la escuela, y si tuviera que adivinar, probablemente uno o ambos de estos chicos tenían un poco de enamoramiento por la chica. Y dado que los padres de todos trabajaban ese día, puedes imaginar lo que debió pasar por la mente de estos adolescentes cuando Taylor aceptó visitarlos. Ahora, no sabemos con certeza qué planeaban hacer los chicos mientras tenían todo el día para ellos, pero el hecho de que mantuvieran sus planes en secreto para sus padres parece aludir a la idea de que podrían haber estado haciendo algo malo. Ahora, no puedo decir esto con total certeza, pero considerando lo que sucedería solo unas pocas horas después, bueno, esta teoría puede no ser tan descabellada como parece. Brad llegó a la casa de Jeremy y se encontraron con Daniel, el padrastro de Jeremy, en la cocina. Al parecer, el padre de Jeremy tampoco notó que los chicos no tenían clases ese día, pues creyó que se irían poco después de que él saliera cerca de las 7 de la mañana. Esa mañana. No hace falta decir que los chicos estaban en las nubes, porque habían logrado evitar a sus padres y reclamar todo el día para ellos mismos, lo que significaba que podían hacer prácticamente lo que quisieran sin supervisión. Algo espeluznante para dos adolescentes. Pero sus planes casi se frustran porque alrededor de las 8 de la mañana, Rhonda, la madre de Brad, recordó de repente que era el Día de los Veteranos. Comenzó a llamar a Brad repetidamente. Recuerda que esto es 1995, pero Brad nunca respondió. Le envió varias páginas todo el día, pero Brad se negó a responder. Rhonda salió del trabajo a las 2 de la tarde. Esa tarde, al llegar a casa, aún no lograba localizar a Brad. Esto era muy inusual en él no responder a las páginas y llamadas de su madre. Aunque Brad era un adolescente promedio e imprudente, siempre se aseguraba de mantenerse en contacto con su madre, por lo que el hecho de que de repente desapareciera del mapa hizo sonar todas las alarmas en la cabeza de Rhonda. Rhonda se puso en contacto con varios de sus vecinos y amigos e intentó determinar si alguien había visto a Brad ese día, pero nadie tenía idea de dónde podría haber ido. Llamó a varios amigos y compañeros de Brad, pero nadie informó nada.
Finalmente, Rhonda llamó a Jeremy y las cosas se pusieron interesantes. Jeremy se abrió a Rhonda sobre lo que los chicos habían estado haciendo esa mañana, pero el problema era que Jeremy afirmó que Brad se había ido temprano esa mañana, pero no tenía idea de dónde podría haber ido. Hasta donde Jeremy sabía, simplemente se subió a su bicicleta y se fue pedaleando. Rhonda le pidió a Jeremy que si ve a Brad, le diga que si no llega a casa antes de las 5, ella reportará su desaparición a la policía. Jeremy estuvo de acuerdo y ambos colgaron. Ahora, hay información inusual sobre lo que sucedió inmediatamente después de esta llamada con Jeremy. Se ha informado que Rhonda decidió llamar al padrastro de Jeremy, Daniel, quien explicó que había visto a ambos chicos por última vez a las 7 de la mañana. Daniel explicó que hablaría con Jeremy tan pronto como llegara a casa y que informaría con cualquier información que lograra encontrar. Pero justo después de la llamada, Rhonda decidió que no podía simplemente sentarse a esperar que Brad llegara. Tenía que hacer algo. Así que se subió a su coche y comenzó a viajar a todos los lugares de reunión cercanos, esperando desesperadamente encontrar alguna pista de Brad. Pero nunca lo hizo, y más tarde esa noche las cosas empeoraron. Esa noche, cuando Daniel, el padrastro de Jeremy, salió tarde del trabajo, habló con Jeremy como había prometido. Pero luego de que conversaron por motivos aún desconocidos, Daniel jamás volvió a contactar a Rhonda. Rhonda seguía buscando a su hijo desaparecido, pero nunca se molestó en llamar. Cuando la policía llegó para tomar declaraciones de Rhonda, parece que inicialmente clasificaron la desaparición de Brad como un caso de fuga. No sabían por qué, pero creían que probablemente Brad había huido de casa. Pero Rhonda dudaba de la veracidad de esto. Ella sentía que algo terrible le había sucedido a su hijo, y no creía que él huyera de esta manera. Pero parece que los detectives no se vieron en gran medida disuadidos por sus afirmaciones, y avanzaron a su manera. Cuando Brad no regresó a casa esa noche, los miedos y preocupaciones de Rhonda crecieron a proporciones épicas. Parece que la policía solicitó que Rhonda no investigara por su cuenta la desaparición de su hijo, aparentemente por miedo a obstaculizar su propia investigación. Pero Rhonda desobedeció y fue hasta los confines de la tierra para intentar encontrar a su hijo. Pasó todo el fin de semana hablando con todas las personas que conocía que habían conocido a Brad, con la esperanza de que alguien tuviera algún tipo de información, pero nadie la tenía. Eso es, excepto por un par de compañeros de clase de Brad. Después de que Brad desapareció, circulaban rumores en la escuela de que algo terrible le había sucedido. Los rumores sugerían que se había escuchado un disparo en plena tarde el día que Brad desapareció. Estos rumores sugerían que Jeremy y Brad habían encontrado un arma en la casa ese día, y Jeremy había disparado accidentalmente una sola bala, que casi golpea a Brad y se incrustó en la pared. Pero estos rumores se volvieron mucho más preocupantes cuando se sugirió que Brad ahora tenía el arma y podría haber planeado usarla para acabar con su propia vida. Esto puede sonar como un giro inesperado en la historia, y definitivamente lo es. Más bien, obviamente, hasta este punto, no había ninguna razón para que alguien sospechara que Brad hubiera sido capaz de tal cosa, ni se le describió nunca como deprimido. Esto solo hizo que Rhonda y la policía sospecharan aún más sobre estos rumores, pero lo cierto es que un rumor tiene que empezar en algún lugar. Así que es posible que haya habido más verdad en esta historia de la que nadie más quería admitir. Daniel, el padrastro de Jeremy, llamaría a Rhonda alrededor del 13 de noviembre, unos 3 días después de que Brad desapareciera. Durante la llamada, Rhonda habló sin reservas sobre los rumores que circulaban acerca de las intenciones de Brad. Daniel le aseguró a Rhonda que solo eran rumores y llamó a su novia para que verificara que todas las armas de la familia estuvieran guardadas de forma segura y contabilizadas. Cuando Debbie, la novia de Daniel, revisó la caja fuerte, confirmó que todo estaba en orden. Esto hizo mucho para calmar los nervios de Rhonda, pero en cierto sentido también empeoró las cosas, porque esto significaba que ella estaba de vuelta al punto de partida. Fue entonces cuando Jeremy decidió que era hora de hablar en persona con la madre de Brad. Jeremy llamó a Rhonda poco después y explicó todo lo que había sucedido ese día. No conocemos todos los detalles de su llamada, pero Jeremy dijo que la última vez que vio a Brad fue cuando se fue en la bicicleta prestada de su vecino. Agregó que Brad no estaba de muy buen humor cuando se fue ese día.
Jeremy pudo confirmar que, hasta donde él sabía, había sido la última persona en ver a Brad, pero también agregó que en la última conversación que tuvo con Brad, Brad supuestamente había afirmado que su vida, cito, era un asco poco antes de pedalear en su bicicleta. Pero el lunes siguiente, cuando aún no se había localizado a Brad y los rumores comenzaban a ser mucho más frecuentes y mucho más preocupantes, la escuela decidió que era hora de involucrarse. En ese instante, Anne Schelling intervino. Anne, una de las principales administradoras de la escuela, habló 2 veces ese día con Jeremy y con docenas de otros estudiantes relacionados con Brad. Ahora, según Anne, pudo determinar que Jeremy, Brad y Taylor, la amiga que había pasado por allí, habían estado juntos ese día. Ahora, antes de esto, no parece que Jeremy haya mencionado alguna vez que Taylor había estado en la casa ese día. Parece que esta información se mencionó por primera vez cuando Anne habló con Taylor en privado. Por alguna razón, Jeremy se esforzaba en mantener a Taylor al margen de la situación, pero ahora las cosas habían escalado. Anne decidió traer a Taylor y Jeremy a la habitación al mismo tiempo, y fue entonces cuando Jeremy adaptó un poco su historia, diciendo que los dos habían visto por última vez a Brad yéndose en su bicicleta, con Brad afirmando que volvería en unos 10 minutos, pero nunca regresó. Aquí es donde la historia que Jeremy compartió con sus padres e investigadores comenzó a desmoronarse, volviéndose increíblemente interesante. Jeremy conocía el paradero de Brad, pero no estaba dispuesto a revelar esa información. Al darse cuenta de que Taylor y Jeremy habían estado contando versiones completamente diferentes de la historia, Anne decidió apartar a Taylor y preguntarle qué había sucedido realmente ese día. Taylor fue muy honesta, aún sabiendo que su confesión podría causarle grandes problemas a Jeremy. Taylor admitió haber planeado reunirse con los chicos en casa de Jeremy ese día. Agregó que cuando llegó, notó la bicicleta de Brad en la entrada, un hecho que no concordaba con la historia que Jeremy había compartido, afirmando que Brad ya se había ido en su bicicleta. Pero extrañamente, cuando entró a la casa, Brad no estaba. Notó la mochila de Brad sobre la mesa de la cocina junto a su buscapersonas. Sin embargo, Brad no estaba en casa. Cuando Taylor preguntó a Jeremy dónde estaba Brad, Jeremy explicó que Brad se había ido. Obviamente Taylor no le creyó. Brad se había ido, dejando todas sus pertenencias atrás. ¿A dónde fue y por qué lo hizo? Taylor creyó que Jeremy le estaba haciendo una broma y que Brad debía estar escondido en algún lugar de la casa. Pero después de deambular por toda la casa y llamar a Brad sin obtener respuesta, Taylor finalmente comenzó a creer que Jeremy estaba diciendo la verdad. Pero no bien lo creyó, comenzó a dudar de él una vez más. Eso es porque cuando entró a la lavandería, encontró los zapatos de Brad cubiertos de manchas rojas. Después de encontrar los zapatos de Brad, Taylor continuó mirando alrededor de la habitación y notó que la camiseta de Brad estaba en la lavadora. También estaba manchada de rojo. Pero lo más preocupante era el pequeño agujero en la parte frontal de la camiseta. Luego Taylor halló gotas rojas en la cocina. Cuando ella interrogó a Jeremy, él explicó que Brad y él discutieron sobre ella. Uno de los chicos la había llamado por un nombre, y al otro chico no le gustó eso. Hubo una pelea en la que Brad golpeó a Jeremy con un taburete de bar, provocando el agujero en su camisa, las manchas rojas y las manchas en el suelo. Pero era evidente que Jeremy no tenía heridas en el cuerpo. Pero luego Taylor notó un pequeño agujero en la pared de la cocina. Jeremy afirmó que Brad había agarrado una de las armas del gabinete del padrastro de Jeremy y disparó un solo tiro. Afortunadamente, no alcanzó a Jeremy, pero dejó un agujero en la pared. Poco después, Brad salió corriendo de la casa, diciendo que regresaría pronto. Después de la revelación de Taylor, Anne decidió traer de vuelta a Jeremy a la habitación. Le preguntó sobre varios aspectos de la historia de Taylor, y él admitió casi todo. Pero cuando le preguntó sobre el agujero en la pared de la cocina y el arma que se disparó ese día, él lo negó todo. Jeremy afirmó que solo era un rumor. Cuando Anne confrontó a Daniel, el padrastro de Jeremy, él apoyó las declaraciones de su hijo, insistiendo en que no hubo armas ni un agujero en la pared de la cocina ese día. La policía hablaría con Jeremy unas semanas después en su escuela, y Jeremy cambiaría su historia una vez más, esta vez afirmando que Brad lo había atacado con un cuchillo de mantequilla antes de abandonar la casa y nunca regresar. Jeremy también agregó que creía que Brad había huido a Arizona con un hombre llamado Poppy, o que había huido a California para encontrar a su papá. No estaba del todo seguro. Pero el siguiente mes, el 15 de diciembre,
Daniel contactó a 2 detectives que investigaban el caso de Brad y solicitó hablar con ellos. Explicó que Jeremy finalmente había admitido que él y Brad estaban jugando con el arma el día que Brad desapareció. Asegura que Jeremy se sinceró y admitió que ese día se disparó un solo tiro. Jeremy incluso sacó la bala de la pared de la cocina y la guardó todo este tiempo, con Daniel entregando la bala a los investigadores para más investigación. Pero mi pregunta es, si todo esto es cierto, ¿cómo es que Daniel no había notado el agujero en la pared hasta ahora? Cuando los detectives llegaron a la casa de la familia, le pidieron a Jeremy que recreara lo sucedido el día que Brad desapareció. Él afirmó que discutieron y Brad agarró un arma, disparando un tiro que apenas pasó de largo de su hombro. Pero cuando los detectives tomaron nota de la ubicación donde Jeremy afirmó que todo esto sucedió, se dieron cuenta de lo bajo que estaba el agujero en la pared, y no había forma de que la bala pudiera haber pasado de largo del hombro de Jeremy. Habría pasado directamente a través de él cuando Jeremy se enfrentó a esta evidencia. Se informó que se encogió un poco más para que el agujero en la pared se alineara más estrechamente con su hombro. Los detectives notaron que algo extraño ocurría. Transcurrieron unas 3 semanas, llegando a enero de 1996. Los detectives que estaban trabajando en el caso habían pensado mucho y detenidamente sobre la situación, y ya no creían que Brad se había escapado. Sentían que había mucho más en esta historia de lo que Jeremy estaba dispuesto a admitir. No sabían si Jeremy era culpable de algo o si simplemente estaba encubriendo a su mejor amigo, pero sabían que algo no estaba bien. Guiados por una corazonada, decidieron confiscar el bote de basura familiar para pruebas forenses. Ahora, he escuchado una versión de la historia que afirma que los detectives fueron alertados por los recolectores de basura locales, pero otras fuentes afirman que los detectives confiscaron el bote puramente por una corazonada. No estoy seguro de qué versión de los eventos es cierta, pero reconozco que es mayormente irrelevante para el caso. Al recuperar el bote, los detectives notaron un charco marrón en el fondo, así como algunas gotas marrones en el exterior. Según los detectives, había una pequeña posibilidad de que este líquido seco perteneciera a Brad. Desafortunadamente, cuando se tomaron muestras y se compararon con la madre de Brad, hubo un vínculo directo entre los dos, lo que significa que a quien perteneciera la evidencia era un pariente directo de Rhonda. Por esa época, Jeremy y su madre decidieron mudarse a Las Vegas. Nunca explicaron por qué decidieron hacerlo, especialmente durante una investigación activa. Pero afortunadamente, la policía pudo establecer las conexiones adecuadas con la policía de Arizona y mantuvieron contacto con Jeremy. Y afortunadamente, porque en febrero de 1996, aproximadamente 4 meses después de la desaparición de Brad, Jeremy decidió que ya era suficiente. Finalmente se abrió con los detectives y confesó lo que realmente había sucedido ese día de noviembre. Cuando Jeremy llegó a la estación de policía, confesó que él y Brad habían estado jugando con armas el día que Brad desapareció. Dice que estaban jugando con varias armas cuando apuntó una a Brad. Cuando lo hizo, golpeó su mano con algo, lo que le hizo estremecerse, y el arma se disparó sin que él tuviera el dedo en el gatillo. La bala golpeó a Brad, pero sobrevivió. Pero lo más loco es que Jeremy entró en pánico y comenzó a limpiar la escena del crimen, dejando a Brad allí, desesperado por ayuda. Jeremy sacó la bala de la pared y la tiró a la basura, junto con varias colillas de cigarrillo que los dos habían estado fumando más temprano ese día. Según lo que Jeremy le dijo a los detectives, él insiste en que toda la situación fue un accidente, aunque su versión de los hechos es bastante gráfica. Afirma que el arma se disparó sin estar amartillada, pero esto es totalmente imposible. Según los expertos, existe la posibilidad de que Brad estuviera vivo durante 1 hora entera después de que se disparó el tiro, lo que significa que había más que suficiente tiempo para que se le hubiera salvado. Sin embargo, debido a que Jeremy entró en pánico, Brad perdió la vida debido a pura negligencia. No sabemos si Jeremy temía que sus padres descubrieran que habían jugado con armas o si temía ir a prisión. Esto nunca se ha explicado por completo. Pero independientemente, Jeremy estaba demasiado ocupado limpiando la escena del crimen y encubriendo sus propios errores como para haberse tomado el tiempo para realmente ayudar a su mejor amigo a sobrevivir lo que aparentemente fue un error honesto. Al final, Jeremy afirma que arrastró a Bradley hasta el contenedor de basura familiar y lo arrojó dentro. Bradley permaneció 1 semana en el contenedor de basura antes de que los recolectores lo vaciaran.
No se sabe cómo no descubrieron los restos de Brad dentro, pero de alguna forma no sucedió. Al final, Jeremy fue arrestado y acusado en segundo grado. Los investigadores descartan la posibilidad de que el arma se disparara accidentalmente ese día. Tras examinar el arma, los detectives afirman que un simple golpe no pudo haber provocado que se disparara. Creen que el gatillo fue apretado con intención, incluso si la muerte de Bradley fue realmente solo un error, aunque muchas personas, incluyendo a los investigadores, se niegan a creer que esto fue un error en absoluto. El simple hecho de que Jeremy haya ido a tales extremos para ocultar su mala conducta sugiere que puede haber mucho más en este caso de lo que Jeremy está dispuesto a admitir. Después de todo lo dicho y hecho, Jeremy fue condenado y enviado a prisión por 22 años después de ser juzgado como adulto, a pesar de tener solo 13 años cuando se cometió el delito. Ingresó a prisión en enero de 1998 y estaba programado para ser liberado en diciembre de 2021, por lo que ahora es un hombre libre. Pero lo principal de este caso que simplemente no puedo entender es ¿qué pasa con los padres de Jeremy? No los estoy acusando de nada. Ciertamente no es mi intención, pero ¿cómo pudo suceder todo esto sin que ellos se dieran cuenta de nada? Después de todo, Daniel, el padrastro de Jeremy, afirma haber inspeccionado el arma e incluso olido, pero aseguró que nunca se había disparado. Afirmó que toda su munición estaba contabilizada, pero no podría ser así, ya que claramente se había disparado una ronda. También afirma que todas sus armas estaban guardadas en la caja fuerte familiar. ¿Jeremy tenía acceso a la caja fuerte mediante una llave o código? Es ciertamente posible que él robó la llave a su padre, sin que él lo supiera, pero eso aún no explica cómo su padre afirmó que no había un agujero en la pared de la cocina, cuando ciertamente lo había. Tampoco explica cómo, cuando Daniel se puso en contacto con los investigadores poco después del crimen, se abrió a ellos y explicó que Jeremy había admitido que se había disparado un arma ese día. Incluso entregó la bala que supuestamente salió de la pared. Pero esta no podría haber sido la que mató a Brad, porque sabemos que Jeremy ya la había desechado. Esto implica que se dispararon 2 rondas desde esta arma, pero Daniel no notó la falta de munición. Pero aún más, ¿qué sucede con el cubo de basura? ¿Nadie sacó la basura en los 4 meses desde que Brad desapareció? Seguramente uno de los padres de Jeremy habría notado todo el líquido que estaba en el fondo del bote, y goteando por los lados en el exterior del bote. Seguramente alguien habría notado a un niño en el fondo del bote durante esa primera semana. Peor aún, seguro alguien habría olido algo. Como dije, no puedo acusar a los padres de Jeremy de nada con la conciencia tranquila. Pero toda la situación me parece sospechosa. Lamento mucho esto para Rhonda y la familia de Brad. Se pudo haber hecho más para salvar al chico. Incluso lo odio por Jeremy también, porque si esto fue algún tipo de accidente simple o error, el propio pánico de Jeremy le hizo perder a su mejor amigo y ser enviado a prisión durante 22 años, cuando todo esto podría haberse evitado con una simple llamada a una ambulancia. Este caso es trágico de principio a fin. Espero que Rhonda haya podido hacer las paces con la situación, aunque nada pueda traer de vuelta a su hijo. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales, Tie Knots. Si te gustó el video, mira este otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es gratis y te mantiene al día con mis próximos videos. También puedes hacer clic en el botón de unirse abajo para apoyar al canal y acceder a nuevos videos antes que los demás. Soy Tie Knots, los veo en la próxima.